Buenos días a todos. Es para mí un auténtico placer estar aquí en un acto organizado por dos instituciones que me son tan próximas como la Universidad Oberta de Cataluña y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Con esta última institución pues mantengo lazos personales con su directora y con parte de su plantilla, y he tenido la ocasión además de trabajar con ellos codo a codo y de beneficiarme de una beca que la autoridad catalana otorga para la investigación en protección de datos, con la que pude ir a estudiar la regulación de la relación entre transparencia y privacidad en Canadá. Y era una ciudad a la que me encanta siempre volver porque realmente la amo, me parece una ciudad maravillosa. Así que es para mí un auténtico placer estar aquí, que quiero agradecer por tanto a los organizadores y a la deferencia que han tenido conmigo además a la hora de facilitar mi presencia aquí. Es por tanto para mí un día de absoluta alegría y además ver un auditorio tan lleno que no siempre se produce. Solo un poco empañada, cierto es, por haber conocido hoy la noticia de que ya cesa en su cargo mi buen amigo Iñaki, que sin duda es una pérdida para la protección de datos en España y a mí personalmente pues una pequeña tristeza de este día, pero bien, en homenaje a él intentaré hacer lo mejor que pueda esta ponencia, especialmente en homenaje a él. De lo que voy a hablar en estos 3/4 de hora, como conferencia introductoria a estas jornadas, es un intento de síntesis de las grandes cuestiones de la transparencia. Por tanto, intentaré en esa medida, espero hacerlo de verdad, no pisar el detalle de cada uno de los aspectos que vais a ver a lo largo de la jornada. Ahora bien, esa perspectiva de derecho comparado, de ver cuáles son las grandes cuestiones y cómo se regulan en el mundo, sí creo que quedaría ahora mismo coja o no sería muy entendible que no hiciera referencia a algo que no existía hasta el 20 de marzo y que ahora es la realidad que ha agitado el mundo de la transparencia. Y es que desde el 20 de marzo de este año, de hace pues menos de 2 meses, tenemos en España, por vez primera, un anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que se convertirá previsiblemente en ley con una mayoría absoluta parlamentaria, una voluntad decidida, los primeros 100 días de gobierno. Creo que algo tiene que pasar para que no veamos convertido en ley lo que ahora es un anteproyecto. Por tanto, intentaré combinar el exponer cuáles son las grandes cuestiones, pero también el apuntarles cuál es la solución que prevé este anteproyecto. Creo que a día de hoy pues, es algo insoslayable. Bueno, ¿para qué una ley de transparencia o qué significa la transparencia? Yo solo puedo deslizarle por cuestiones de tiempo y también del propio conocimiento pues una píldora a modo de, si quieren, de 2 frases. Una que es, yo creo, la frase más repetida y fundadora casi de la transparencia, y otra, una que escuché hace poco que me resultó bastante significativa también. La frase siempre citada en materia de transparencia es del juez Brandeis, según la cual se dice que el sol es el mejor de los desinfectantes aplicado a la gestión pública y a la información. Resulta bastante expresiva también una frase que le escuché hace apenas 2 meses al presidente de la Comisión de Transparencia de Chile en unas jornadas que se celebraron en Alcalá de Henares. Y él decía que junto a esa frase él tenía una propia, que traigo ahora con su permiso, y es que la transparencia actúa pues como los gimnasios. Es cierto que cuidar el cuerpo es importante en todos los momentos del año, pero no por casualidad los gimnasios se llenan en primavera, cuando en el verano todos nos van a ver y en otoño comienzan a despoblarse. Pues lo mismo ocurre con la transparencia respecto a la administración. Cuando sabes que van a ver lo que haces y cómo lo haces, entonces procuras hacerlo lo mejor posible. Y ese es el sentido de la transparencia. Una mejor gestión pública, prevención de los posibles casos de corrupción, posibilitar la participación de los ciudadanos a la vista de la información que tienen y controlar, en su caso, esa actividad. Al respecto, no es casual que los países con mayor desarrollo en transparencia se correspondan casi a la perfección, no a la perfección, pero casi a la perfección con los países más desarrollados económica y socialmente. La transparencia empezó como una brisa
Empezó con una brisa como un avant la lettre en Suecia en 1766, en una ley, como veis, anterior a la Revolución Francesa, que ya garantizaba ese acceso a los ciudadanos, pero siguió esa brisa por los países escandinavos, en Estados Unidos en 1966, comenzó ya a convertirse en viento en los años 70 y 80, en la Europa continental, Francia, Italia, Portugal, en el 92, nuestro artículo 37 de la Ley de Procedimiento, pero actualmente es un huracán. Hay casi 100 leyes de transparencia en el mundo. Cuando cayó el telón de acero en la Europa del Este, todos los países, una de sus primeras leyes fue aprobar una ley de transparencia para sacar a la luz pública cómo actuaban administraciones antes herméticas. Cuando cayeron los regímenes dictatoriales en Latinoamérica, comenzaron también a aprobar leyes y casi todos los países ya tienen leyes de transparencia. En ambos casos, Europa del Este, Latinoamérica, son leyes muy desarrolladas. Primero, porque han llegado más tarde y, por tanto, han podido aprovechar experiencias de otros países. Y después, porque han tenido bastante peso la presión de sus opiniones públicas y, sobre todo, de los grupos más activos, de la ONG, que potencian, que favorecen la aplicación de leyes avanzadas de transparencia. Así que, a nivel mundial, les diré que ya tienen leyes de transparencia pues Turquía, Irán, China, muchos países africanos, Indonesia. Bien. Evidentemente, eso no significa que todos estos países tengan el mismo nivel de transparencia. Una cosa es lo que se plasma en una ley y otra cosa es la práctica efectiva de sus gobiernos. Pero de lo que sí estoy convencido de que tener una buena ley es el paso previo y fundamental para que la transparencia se pueda hacer realidad. ¿Qué ha pasado en España? Bueno, hay una ponencia, la de Agustí Cerrillo, que nos hablará de cuál es el estado actual de la cuestión y, por tanto, yo en eso solo voy a decirles, sí hay una regulación general, pero esa regulación general es un artículo de la Ley de Procedimiento, que, junto a otros defectos de los que ya le hablarán, no establece precisamente el procedimiento, ni establece ninguna autoridad de control de las decisiones sobre publicidad o no divulgación de la información. Por tanto, un artículo absolutamente insuficiente. Ciertamente hay otras regulaciones. Hay regulaciones que todos conoceréis sobre el acceso a la información ambiental, sobre reutilización de la información pública, de 2006 y 2007, pero no han sido impulsos del legislador español, han sido obligación de cumplir con directivas europeas que nos imponían la aprobación de esas leyes. Para defender un poco nuestro sistema, sí les diré, hay otras leyes sectoriales que establecen medidas de publicidad. La ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la publicidad en boletines oficiales de los nombramientos y de las asignaciones de puestos de trabajo, o la ley de subvenciones, o la ley de contratos, o las leyes que en el Estado regulan las actividades y los bienes de los altos cargos y su registro público es el primero de ellos. Si hacemos una comparativa real, yo diría que con toda seguridad somos un país más transparente que Irán o que Turquía. Lo que nos falta todavía, es esa ley de cabecera general que la mayor parte de los países del mundo han ido aprobando, como les digo, llegando ya casi al centenar. Y fíjense, si nos falta, que el propio gobierno español, no diré en qué legislatura ni qué gobierno, cuando la OCDE, en un estudio que hacía, le pidió que dijera cuál era la normativa que regula el acceso en España, dijo que no había ninguna norma, porque el propio gobierno desconocía el artículo 37 de la Ley de Procedimiento. Es una regulación que ha pasado en gran medida desapercibida por parte de la Administración y de los ciudadanos, y apenas hay conflictividad en los tribunales al respecto. Bueno, pues si eso es así, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque ahora tenemos por delante un anteproyecto de ley de transparencia que además ha sido sometido excepcionalmente a consulta pública. Durante 15 días cualquier ciudadano ha podido tener conocimiento y enviarle al Gobierno sus sugerencias. Como hemos pasado de la casi nada al aparente todo. Bueno, los programas electorales del último partido que estuvo en el Gobierno, del Partido Socialista, de 2004 y 2008, prometían la aprobación de una ley de transparencia y acceso a la información. En la primera legislatura hubo un borrador elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas que no llegó a cuajar, no se aprobó por el Consejo de Ministros. Y en la segunda legislatura, 2008-2011, donde había muchos elementos para pensar que se iba a aprobar esa ley, se ratificó no solo en el programa electoral del Partido Socialista, sino por el presidente del Gobierno ante la reunión de la Sociedad Iberoamericana de la Prensa.
se ratificó en el aniversario del periódico El Mundo por el propio presidente, por el ministro de Justicia. En agosto de 2010, en concreto el 16 de agosto, el periódico de más difusión generalista de más difusión en España, El País, abría su portada con "Una ley garantizará el derecho a saber de todos los ciudadanos", y en el interior 2 páginas enteras contando con comas y puntos y comas el proyecto, el anteproyecto que entonces manejaba el Gobierno. Y la información era, esto era el día 16, pues que el viernes 20 de agosto el Consejo de Ministros aprobaría el anteproyecto de ley de transparencia. En esa época estaba yo trabajando en los aledaños, por así decirlo, del Gobierno, y bueno, tan era real que yo interrumpí mis vacaciones y el 16 de agosto compré el periódico, cogí el AVE y me fui a Madrid. Sin embargo, ese anteproyecto no llegó nunca a aprobarse. No se incluyó finalmente en los puntos del orden del día del Consejo de Ministros de ese viernes, nunca sabremos las razones. Una decisión política finalmente del presidente del Gobierno, y ahí quedó. Y sin embargo, me puede recaer decir que fue un error político, porque entre 2010 y 2011 cambiaron muchas cosas, o comenzaron a cambiar. Se produjo el movimiento 15M, una de cuyas reivindicaciones, junto a No nos representan, era una ley de transparencia. Salieron muchos artículos en prensa de diferente color político pidiendo la ley de transparencia por parte de periodistas y de académicos. Y, en definitiva, la transparencia, que en enero de 2011 todavía daba origen a portada público, el Gobierno se olvida de la ley de transparencia. Enero de 2011 se transformó en una carrera por la transparencia. Entró en la agenda política una moción aprobada en el debate del Estado de la Nación de 2010, pedía al Gobierno que en un año mandara al Parlamento una ley de transparencia. Pero es que la moción aprobada en el debate del Estado de la Nación de 2011 pedía que lo hiciera en un mes, porque se acababa ya la legislatura. Y esa moción la aprobaron todos los partidos políticos, también el Partido Socialista, que si no se hubiera quedado solo. Así que comenzó la carrera. Y la carrera fue ya acelerada. En junio de 2011 el Partido Popular presentó una proposición de ley de transparencia. En septiembre de 2011 el Gobierno sí finalmente aprobó un anteproyecto de ley de transparencia. Eso sí, en el mismo Consejo de Ministros en que se anunció la disolución anticipada de las Cortes y elecciones en noviembre. Era ya un gesto cara a la galería. Nuevas elecciones y los principales partidos políticos, todos ellos, desde luego el Partido Socialista y el Partido Popular, prometen en sus programas electorales la aprobación inmediata de una ley de transparencia. Se inaugura el nuevo periodo de sesiones y el Partido Socialista y UPyD presentan como primera medida una proposición de ley de transparencia, que ha sido rechazada en la mesa del Congreso, pues porque ya el Gobierno quería tener y ya tiene su propio anteproyecto de ley de transparencia, que es el que tenemos ahora entre las manos y el que está ahora en pleno debate. Así hemos llegado a un olvido de décadas y a una aceleración de meses. Voy a centrar, por tanto, lo que me queda de la media hora que tengo en analizar cuáles son las grandes cuestiones de la transparencia y qué resolución le da por ahora este anteproyecto. Aclarando lo siguiente: esta regulación no afecta al derecho de los ciudadanos en un procedimiento en el que son partes a acceder al expediente, que está regulado en la ley de procedimiento. No está en realidad regulado, pero al que alude la ley de procedimiento. Tampoco afecta a la normativa específica, alguna de las cuales le saldrá en el día de hoy, en la que yo no voy a entrar en absoluto, que regula el acceso a la información ambiental, la reutilización de la información, el acceso a la información que obra en archivos intermedios generales o históricos, en archivos según el Real Decreto de, fíjense la fecha, 18 de noviembre de 2001, el viernes antes de las elecciones. Bien, esa normativa queda tal y como está. Afecta, por tanto, a la información general, no obrantes en archivos, salvo en los archivos vivos, que se llaman en archivística de gestión o de oficina, a la información obrante en poder de los sujetos que ahora mismo vamos a ver. Bien, ha llegado, por tanto, así titulé un artículo que hace poco escribí en prensa, pues la hora de verdad de la transparencia. Y se trata ahora del momento fundacional. Ahora es el momento de mejorar lo que hay. Y, por tanto, creo que cualquier reunión, seminario e iniciativa que se tome es ahora su momento, y por eso felicito a los organizadores de esta jornada. Al respecto, el Gobierno ha creado una comisión de expertos
para el análisis del texto y para hacer sugerencias también junto a procedimientos de consulta pública. Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones? Perdón. La primera cuestión que se plantea en todos los derechos, también se plantea, muchas gracias, en este anteproyecto es ¿cuál es la naturaleza del derecho de acceso a la información pública? ¿Qué derecho es? Y en concreto, lo que se plantea es, ¿esto es un derecho fundamental? Como lo es la protección de datos, con su propia polémica de si es un derecho autónomo, si es una parte de la intimidad, con respuestas diferentes en cada país. ¿Qué pasa con el derecho de acceso? Es curioso porque la cuestión tiene sus similitudes con la protección de datos. Lo que se plantea es, ¿esto es un derecho autónomo o es una manifestación de la libertad de información? Acceder a la información que monopoliza la administración pública y conocerla por los ciudadanos. Bueno, aquí las respuestas que han dado los diferentes derechos han sido dos. O bien considerarlo como un derecho autónomo, por poner los ejemplos que nos son más cercanos, porque son nuestros derechos, es la respuesta de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo regula en artículos diferentes, o son un mismo derecho, es la manifestación de la libertad de información. A esta segunda respuesta han llegado aquellos sistemas de derechos fundamentales con más tradición y, por tanto, que no han podido incorporar este derecho considerado más bien de última generación. Es la respuesta, en lo que a nosotros más nos puede interesar, que da a día de hoy el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que somos parte y conforme al cual hay que interpretar los derechos fundamentales porque lo dice el artículo 10 de la Constitución. En dos sentencias de 2009, vean que es un tema que se está construyendo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dicho que efectivamente acceder a la información en poder de la Administración es una manifestación de la libertad de información reconocida y de expresión reconocida en el convenio en su artículo 10. ¿Por qué os traslado esta idea? Bueno, primero me parece una idea importante, pero después os la traslado porque una de las críticas que se ha hecho, sobre todo desde sectores no jurídicos, se hace a este anteproyecto de ley que presenta el Gobierno, es que no lo reconoce como derecho fundamental, sino como un derecho de configuración legal anclado en el artículo 105 de la Constitución. Aclaro, la Constitución española fue una de las primeras occidentales que reconoció el derecho de acceso a los archivos y registros como un derecho constitucional, independiente, el artículo 105, independiente de la libertad de información del artículo 20, por tanto, derecho fundamental, este último. El artículo 105 está dentro del capítulo del Gobierno, del título, del Gobierno y la Administración, y por tanto es un derecho a ejercer frente al Poder Ejecutivo. En esta medida, es cierto que nuestros datos constitucionales condicionan el carácter de derecho fundamental o no. No todas las constituciones tienen estas categorías, derechos que son fundamentales, derechos que no lo son. Pero en la nuestra es verdad que tenemos ese pie quebrado, si queremos llamarlo así, de que el artículo 105, referido solo al Gobierno y la Administración, y ahora veremos también en qué influye eso, se establece como un derecho al margen del 20. Es más, el Tribunal Constitucional ha inadmitido todos los recursos de amparo frente a denegaciones de acceso a la información, diciendo que el artículo 105 no es un derecho fundamental. El Tribunal Supremo ha dicho que el acceso a la información y la libertad de información del artículo 20 están íntimamente conectados, pero son dos derechos diferentes. Y las leyes que hasta ahora lo han desarrollado, fundamentalmente el artículo 37 de la Ley de Procedimiento, es una ley ordinaria, no una ley orgánica que desarrolla un derecho fundamental. Así que, ciertamente, en España hay estos elementos jurídicos a tener en cuenta que han podido llevar al Gobierno a no decidirse por aprobarlo como ley orgánica, que podía haber sido cuestionado ante el Tribunal Constitucional. Eso condiciona, y por eso también quería insistirles, condiciona el alcance de qué sujetos son los obligados y cuál es la competencia que tiene el Estado para dictar esta ley. En la medida que es una ley que desarrolla el artículo 105 dentro del Gobierno y la Administración, el Estado se ha apoyado para aprobar esta ley en la competencia, perdonen estos números, ya voy a evitarlos a partir de este momento, en la competencia del 149.1.18, es decir, en su competencia para regular las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Se ha apoyado también, como argumento de refuerzo, y también para la autoridad de control, ahora ya volveré a eso, en el artículo 149.1.1, es decir, en la garantía de la igualdad, en el ejercicio de las condiciones básicas del ejercicio de los derechos de todos los españoles. Pero el título principal es, por tanto, el régimen de las administraciones públicas. Y por eso mismo, y a eso iba,
este anteproyecto de ley no regula la transparencia de los poderes legislativo o judicial, que es otra de las críticas que desde algunos sectores se han hecho al anteproyecto. Lo cierto es que si no se considera que esto es un derecho fundamental del 20, el Estado no tiene competencia para regular las medidas de transparencia de un Parlamento autonómico o del Poder Judicial, que tiene sus propias normas de transparencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quiero añadirles, aunque probablemente es innecesario, que eso no significa que el Poder Judicial y el Legislativo sigan siendo opacos, ni presupone que lo sean. Es más, yo me arriesgo a decir, a día de hoy, el Poder Legislativo en España es el más transparente, con diferencia, de todos los poderes. Podemos seguir, si pensamos en el Poder Legislativo estatal, podemos seguir en directo a través de Internet desde nuestra casa las reuniones de las comisiones, del Pleno, leer el diario de sesiones, cada enmienda, quién la ha presentado. No significa que sea menos transparente. Ahora también es pública las declaraciones de actividades de los parlamentarios. Significa que tiene su propia norma reguladora, el reglamento de cada una de las cámaras. Y algo similar, mutatis mutandi, ocurre con el Poder Judicial. Así que, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este anteproyecto? Pues se sitúa en línea con el derecho comparado y con un documento que es clave en esta materia. En 2009, en el seno del Consejo de Europa, se aprobó un convenio que regula el acceso a los documentos públicos, que está llamado a actuar como una ley modelo para toda Europa, al menos de mínimos, como son los trabajos del Consejo de Europa. Os insisto en este documento porque me consta que el Gobierno ha sido para él, con diferencia, el documento de referencia. En él está basado el anteproyecto. Y el Gobierno, en el mismo día en que se apruebe por el Congreso y el Senado esta ley, va a firmar y ratificar el Convenio Europeo de Acceso a los Documentos Públicos. Así que es su documento de referencia, como iremos viendo en los minutos que tenga. Pues bien, ¿cuál es el ámbito subjetivo? Pues en línea con el derecho comparado están incluidos todas las administraciones, estatal, autonómico o local, todos los entes de derecho público, cualquiera que sea su denominación, que de ella dependen, pero también están incluidos, esto no era obligatorio con el convenio y no es así en todos los países, las sociedades mercantiles que dependan de cuyo capital sea al menos en el 50% público. Así que se ha decidido meter a las empresas públicas también, aun con forma de sociedad anónima. Y a las fundaciones del sector público y a las asociaciones de todos estos entes, como por ejemplo una mancomunidad. Y, por último, están incluidos también aquellas personas privadas que desempeñan o que ejercen potestades administrativas, piensen en los notarios, en las estaciones de inspección técnica de vehículos, o que prestan servicios públicos, piensen en hospitales, la gestión de las concesiones de autopistas, también están incluidos en lo que hace a su actividad pública. En este último caso, lo que ha dispuesto la ley, a mí me parece un mecanismo imaginativo al que le veo ventajas, es que la información se solicita a la administración a la que está vinculada. Y estos sujetos están obligados a remitírsela y es la administración la que se entiende con el ciudadano. Es un ámbito de aplicación bastante amplio, a mí me parece muy aceptable en la media alta de los países de nuestro entorno. ¿Qué no está incluido por ahora? Pues no está incluido, y digo por ahora porque creo que se va a modificar, no están incluidos los colegios, expresamente los colegios profesionales y las cámaras en su actividad pública, y no están incluidos algo que se ha debatido, si debían estar incluidos también cualquier sujeto que se financie con fondos públicos, dado que se trata de conocer qué se hace con el dinero público. A mi juicio, bueno, no están incluidos, a mi juicio no es un error, dado que, como vamos a ver, cualquier ayuda o subvención es conocible por los ciudadanos a través de la administración que la concede, y es más, vamos a ver que ha de ser publicada de forma activa y ya no solo a solicitud de los ciudadanos. Si lo pensáis, si se hubiera incluido a los sujetos, a todo sujeto que recibe fondos públicos, casi cualquiera de nosotros sería un potencial sujeto obligado por la ley. ¿Qué empresario pequeño, mediano, grande no recibe ayudas públicas? ¿Qué estudiante no recibe becas públicas? Hubiera creado grandes problemas de aplicación, a mi juicio. Bien, una segunda gran cuestión estamos en 2012, no en 1966 cuando se aprueba la Freedom of Information Act de Estados Unidos. Y los ciudadanos nos informamos de todo, no solo de la actividad pública, fundamentalmente por Internet. Establecer mecanismos de publicidad activa es lo que será el triunfo o no de la ley. No se trata de que un ciudadano especialmente activo, porque está concienciado en su labor, pida información que recibe en un mes y se la queda él y la sabe solo él. Se trata de abrir el funcionamiento público
la gestión pública al conocimiento de los ciudadanos. Y por tanto, las leyes más antiguas han ido siendo reformadas para incluir estos mecanismos de publicidad fundamentalmente a través de web. ¿Qué es lo que ha establecido el anteproyecto? Pues bien, a mi juicio es uno de los puntos fuertes de la ley o del anteproyecto. Digo ley para simplificar un poco. Frente a anteproyectos anteriores, como era el del PSOE que se filtró, que solo decían que había que publicar la información más relevante, este anteproyecto establece en largos y sucesivos artículos detalladamente qué información hay que publicar. Es obligatorio para todas las administraciones, no solo para la estatal, publicar, en unos casos en web, en otros casos no se dice cómo, como ahora mismo veremos. Es información de 3 tipos. La primera de ellas se refiere a la información que se llama institucional, de organización y de planificación. Cómo están estructurados las administraciones, cuál es su organigrama, cuáles son los planes y programas que han aprobado, los medios que han puesto económicos y personales para su desarrollo y su grado de ejecución, la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas. ¿Qué he hecho yo en falta en esa materia? Pues creo que hay 2 puntos que se podrían incluir, que son importantes para la transparencia pública. Uno, y así lo he sugerido donde he podido hacerlo, la actividad de los lobbies. Yo creo que es fundamental para la sociedad saber con quién se reúnen las autoridades y con qué objeto. Y otro es una sugerencia que ha hecho Transparencia Internacional España, los informes de auditoría y de inspección de servicios de la propia administración. Ahí se controla qué es lo que está pasando, cómo se gestiona y cuáles son las medidas correctoras en su caso. Otro segundo bloque de información, esta información que he dicho obliga a todas las administraciones a publicarlas en la web. Es su sede electrónica, las que la tienen, en la web oficial en todo caso. Otro segundo bloque de información es la que tiene relevancia jurídica. Ya a esa alude la ley de procedimiento, a las instrucciones, circulares de interpretación del derecho, pero ahora se va mucho más allá. Ahora se obliga a todas las administraciones a publicar los anteproyectos de ley por parte del órgano que lo impulsa y todos los proyectos de reglamento, junto con las memorias y los documentos que han contribuido a su elaboración. Bueno, esto es un paso, como veis, avanzadísimo. ¿Qué he hecho yo en falta? Bueno, yo he hecho aquí más bien en sobra. Se dice que se darán a conocer los proyectos de reglamento una vez hayan sido dictaminados por los órganos consultivos cuando el informe es preceptivo. Yo creo que el sentido es que se den a conocer desde el principio, cuando la decisión no está condicionada, como pasa en el derecho ambiental, no una vez que se ha producido el dictamen que se manda directamente al Consejo de Gobierno para que se apruebe. Y en tercer lugar, y puesto a elegir, yo creo que este es el punto más revolucionario en cuanto a publicidad activa, obliga a publicar todos, ahí está la revolución, todos los contratos, incluyendo modalidad de adjudicación, precio de licitación, precio de adjudicación, variaciones que sufra en la vida del contrato, prórrogas. ¿Por qué es una revolución? Bueno, es una revolución en la transparencia de la contratación y es una revolución porque todos, por ejemplo, imposibilita la práctica de trocear contratos para eludir otros medios de adjudicación. Estadísticas de los procedimientos que se utilizan para ver cada administración cómo está adjudicando esos contratos, todos los convenios y las obligaciones económicas que suponen, todas las ayudas y subvenciones, y no solo a las que están obligados de publicar en boletines oficiales, las retribuciones de todos los órganos superiores y directivos de las diferentes administraciones públicas. Bien, como ven, es un proyecto bastante avanzado. ¿Cómo ha de hacerse esta publicidad? Para el Estado se crea un portal, para la Administración General del Estado se crea un portal de transparencia donde está centralizada y organizada y con posibilidad de búsqueda toda esta información. En el caso de las administraciones autonómicas y locales, se dejan que sean ellas las que decidan cómo lo hacen. Lo pueden hacer por consejerías, lo pueden hacer de la forma que quieran. Para la información de relevancia jurídica y de organización, pues tienen que hacerlo en web. Para el resto, para la económica y presupuestaria, no se obliga a que sea en formato electrónico, lo cual yo no le encuentro excesivo sentido, porque esa es la forma de publicidad actual, activa. No se dice tampoco que tenga que ser en formato abierto, pero de eso creo que le hablarán probablemente algunos de los ponentes a continuación, así que se lo dejo a su valoración. Es decir, que permita su reutilización de forma automatizada. Bien, la segunda pata de la ley es
no ya la publicidad activa, sino el acceso a la información previa solicitud por parte de un ciudadano. Es esa configuración del derecho la que dio origen a todas las primeras leyes de acceso a la información, por razones tecnológicas obvias y también conceptuales. Bien, ¿qué se plantea en esta materia? Pues se plantean en todas las leyes del mundo las mismas cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el ámbito objetivo? ¿A qué se tiene derecho a acceder? Pues bien, aquí hay dos modelos. El modelo mayoritario es: se tiene derecho a acceder a documentos en poder de la Administración, hayan sido creados por ella o hayan sido recibidos por la Administración. Minoritariamente, solo en algunos países el concepto ya no es el de documento, sino el de información. La verdad es que desde un punto de vista teórico parece que no hay tanta diferencia, porque se define documento como toda información en cualquier soporte. ¿Cuál es el punto de fricción o el caso que está detrás que se ventila en esta cuestión? Es que cada vez el concepto de documentos, tal y como lo entendemos tradicionalmente, está llamado a desaparecer o al menos está en franca recesión. Actualmente la información en poder de la Administración es fundamentalmente información en bases de datos, no en documentos individualizados. Así que en el derecho comparado, aquellos sistemas que se apoyan en documentos han tenido que dar una respuesta a qué ocurre cuando se solicita una información que no está en un documento concreto, pero que puede extraerse del cruce de datos en una base. Y la solución que han venido dando es la de decir, pues sí, cualquier documento que pueda ser generado de forma simple o automatizada con la aplicación de la base de datos es también un documento a estos efectos. De hecho, les diré, el debate en Europa, ahora que se está reformando la normativa de la Unión Europea, es si es la aplicación de la base de datos la que tiene que ajustarse a la información más demandada por los ciudadanos o si es la aplicación la que limita que se puede solicitar o que no. En términos de la estadounidense, si es el código informático el que condiciona el alcance del derecho o si es la decisión política la que tiene que condicionar el código de la aplicación. Bueno, ¿qué hace este anteproyecto? Pues de forma muy valiente, no sé si temeraria, pero en todo caso muy valiente, se apoya sobre el concepto de información, no de documento. Eso parece más adaptado a la administración digital y al mundo de la sociedad de la información, pero como pueden comprender cuál es el problema que genera o cuál es la cortapisa que necesita, pues que o limitamos eso o convertimos a la administración en consultora de cualquier ciudadano. Yo puedo solicitar información, la evolución en España en los últimos 20 años de la política de vivienda, de juventud y del salario mínimo interprofesional. Y me lo tienen que dar porque toda esa información está en poder de la Administración. Bien, el límite principal que querido poner la ley es que no da derecho a la reelaboración de información. Y ese concepto, cómo se interprete, va a ser la clave de cuál es el ámbito objetivo. ¿Quién puede solicitar información? Cualquier persona, española, extranjera, pública, privada, sin necesidad de motivar su solicitud. Esto es un elemento clave en todo el derecho comparado de acceso a la información. El derecho de acceso a la información es un derecho que sirve a la democracia, a la transparencia. No es un derecho instrumental para ejercitar después con esa información otro derecho. Dicho esto, evidentemente, muchos de los solicitantes de información lo hacen para un interés propio, no porque son vigilantes de la transparencia de la Administración. Si vamos a la estadística de la Unión Europea, el mayor número de solicitantes son abogados, empresas y académicos para sus trabajos de investigación, y minoritariamente periodistas y ciudadanos. Ahora, el motivo de cada uno, y eso lo deja muy claro la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense, y a partir de ahí ha sido copiado por todas las leyes de transparencia del mundo, menos la griega, no hace falta expresar los motivos. Y se da o no se da la información en una ponderación abstracta. Da igual la condición, la profesión o el motivo por el que puede solicitarse información. Lo que ha dicho este anteproyecto, y a mí me parece bien, es que voluntariamente, optativamente, puede motivarse la solicitud. Y puede ser interesante porque hay veces, como vamos a ver en este momento, que se enfrentará la transparencia a un límite por razones de interés público-privado. Y para ponderar sí puede ser interesante ver cuál es la motivación que el solicitante da sobre la trascendencia para la transparencia pública que tiene el que se revele esa información. Puede ayudar a ponderar. Bien, el tema de los límites es uno de los temas estrella en materia de acceso a la información. En todos los países del mundo hay límites a la transparencia. Es más, si no hubiera límite a la transparencia, no habría países en el mundo o no habría estados.
si se pudiera acceder a la información sobre los planes de evacuación del complejo de la Moncloa en caso de ataque terrorista o al expediente clínico de cualquiera de vosotros por pura curiosidad, que son información pública en poder de la Administración, pues acabaríamos sin derechos ciudadanos y sin Estado. En todos los países existe el límite. ¿Qué hace este proyecto? Yo creo que es algo que hay que mejorar. Este proyecto excluye de raíz del propio concepto de información pública la que puede afectar a las relaciones internacionales, la defensa, la persecución de los delitos o los ilícitos administrativos o disciplinarios. Bien, esa exclusión en bloque y de raíz va en contra de la tónica general en el derecho comparado y del convenio del Consejo de Europa. En estos casos, lo que se hace en el derecho comparado y lo que permite el convenio europeo es que se establezca el test del perjuicio. No se da información si puede perjudicar a estas materias, pero no solo porque les afecte o se relacione con ellas. Les pongo un ejemplo. Es que, de hecho, aparece en el Boletín Oficial del Estado cuál es la oferta de empleo público del Ministerio de Defensa. Y eso es conocido a día de hoy. O se interpreta que eso no afecta, en el sentido de no perjudica, o sería mejor, como han sugerido ya todo lo que se ha acercado a esta materia, que no se diga que eso no es información pública. Conceptualmente, claro que lo es. Otra cosa es que esté incursa en una excepción si puede perjudicar estos intereses. Hay otra serie de derechos o valores públicos, como son la propiedad intelectual o industrial, el secreto comercial o la protección de los intereses económicos. Piensen en las autoridades de regulación, en energía, en telecomunicaciones. Bueno, las autoridades independientes de regulación tienen información muy sensible, o en banca, algunas de las cuales no debe ser pública. Se podría colapsar el sistema financiero y, desde luego, colapsar la situación económica de ese banco en concreto. Bien, hay una serie de intereses, existen en todos los países del mundo, que justifican que se pondere en estos casos el valor del interés público, transparencia, y el perjuicio que puede significar a otros valores. Por ejemplo, la propia defensa de la Administración. Y si me piden acceso a el escrito que está haciendo la Abogacía del Estado o el letrado de la Generalitat para defenderse en juicio contra el propio particular que me ha pedido la información. Bien, vulneraría la igualdad de las partes en el proceso y la tutela judicial efectiva. Esos son límites estandarizados a nivel mundial, y lo que ha hecho la ley de transparencia, este anteproyecto de ley de transparencia, es traducir literalmente, traducir del francés o el inglés al español, al castellano o al español, el Convenio Europeo de Acceso a la Información. Ahora, también aquí hay una crítica que hacer, y es que no ha incluido esa última posibilidad de que, ponderados estos derechos y el interés de la transparencia, pueda prevalecer en casos singulares la transparencia, como ocurre en todos los derechos. También es algo que debe mejorar. Hay un artículo aparte, que además se ha mantenido desde el primer proyecto del PSOE casi en idénticos términos, sobre las relaciones entre transparencia y privacidad, sobre las que ya se va a hablar a lo largo de la sesión de hoy. Solo deciros, mi valoración personal es positiva. El principio es, si son datos especialmente protegidos, en la normativa de protección de datos íntimos, no se conceden a terceros. Si son, por el contrario, datos personales relacionados directamente con la organización y gestión públicas, prevalece la transparencia. Y es más, si os fijáis, en la publicidad activa, subvenciones, contratos, convenios, retribuciones de altos cargos, todos esos pueden ser datos personales si son de personas físicas. Y, sin embargo, ya la propia ley obliga a hacerlos públicos. En el resto de los casos, pues, hay que ponderar. Y, finalmente, el tratamiento posterior, pues, está sometido a la Ley de Protección de Datos. Bien, a mí me parece convincente y en línea con el derecho comparado, pero ya sobre eso, supongo, abundaréis. Me queda poquísimo tiempo y, por tanto, solo, bueno, y también estoy acabando por lo demás. Dos aspectos importantes. El primero, el procedimiento. Hay una regulación de un procedimiento ágil en que se da audiencia a un tercero si hay un tercero afectado, por ejemplo, porque sus datos personales están en juego. Un procedimiento en que hay colaboración entre la Administración y el ciudadano a la hora de identificar la documentación, entre administraciones a la hora de remitirse solicitudes, pero solo quería hacer hincapié en el plazo y en el sentido del silencio. El plazo es de 1 mes, que se mueve dentro de lo razonable en el derecho comparado, ampliable a 2 en caso de solicitudes voluminosas de información. Pero quería dedicar unos segundos a deciros, a hablar del sentido del silencio. El sentido del silencio establecido por esta ley es negativo, lo cual ha sido objeto de crítica en prensa por parte, sobre todo, de colectivos por transparencia. Quería dejar aquí dicho, lo que además se está grabando e incluso se puede ver en Internet de forma más clara. Ese, a mi juicio, es el único sentido del silencio posible en esta normativa. No es casual que 90 países hayan adoptado este mismo criterio. Es
inconsecuente decir que es un derecho sometido a excepciones por razones de interés público, la seguridad nacional o la defensa, o privado, la intimidad, y establecer un silencio positivo. Aquí, no sé si sois juristas, que a la mayoría probablemente sí, pues se puede entender muy bien. Sin embargo, depende del foro al que vayas, ONGs, archiveros, periodistas, les parece una auténtica barbaridad. Silencio negativo, pues entonces ya no hay derecho. Bien, no es así. El silencio negativo es precisamente una técnica para poder reaccionar después frente a ese silencio, impugnando ante la autoridad independiente o ante los tribunales. Aquí no es posible un silencio positivo, no es posible si queremos seguir teniendo intimidad y Estado. Además, un silencio positivo, aparte que no es posible conceptualmente, aboca, en cierto modo, a la nada. Es un silencio, pero la información no la tengo. ¿Qué puedo hacer? Ir a los tribunales que al cabo de 4 años no podrán entrar en el fondo y obligarán a la Administración a cumplir con una obligación, un derecho ya nacido. Con lo cual tenemos una barbaridad conceptual, pero además tenemos un sistema que aboca a años de espera para una información que ya probablemente no me es útil o no necesito. Bien, me quedan 4 minutos, que creo que son suficientes o justos para abordar la cuestión que a mí me parece más defectuosa de este anteproyecto de ley, que por lo demás, como habéis visto, me parece en línea con el derecho comparado y bastante avanzado. Y es que la realidad comparada demuestra que la transparencia y el acceso a la información o es actual, inmediato, gratuito y se somete a una autoridad de control independiente y no solo a los tribunales, o no existe, o no es efectivo. Esperar a que dentro de unos años los tribunales, pagándome abogado y procurador, me den información, es decir, que el derecho no es efectivo. Hace falta una autoridad de control. ¿Qué han hecho los países de nuestro entorno? Pues quitando los pioneros cuando no existían autoridades independientes, en 1766, o en el derecho estadounidense antes de la eclosión de la actividad de las autoridades independientes, ahora la van a crear, por cierto, también en Estados Unidos, pues han desarrollado 2 modelos básicos. O se le atribuye a las agencias de protección de datos, que unifican ambas competencias, o se crea una autoridad independiente exclusivamente para acceso a la información. Ambos tienen ventajas e inconvenientes, ambos modelos. ¿Qué pasa en España? Pues en España el proyecto del PSOE se lo atribuía del gobierno del Partido Socialista se lo atribuía a la Agencia de Protección de Datos. La proposición de ley del Partido Popular no establecía autoridad de control. Este anteproyecto ha decidido atribuírselo a la actual Agencia de Evaluación de la Calidad de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL, en su acrónimo. Bien, a día de hoy eso no es una autoridad independiente, ni se le acerca. Su órgano colegiado rector es un órgano interministerial, con 2 expertos y el resto representantes de los diferentes ministerios. Su presidente es nombrado por el Gobierno y libremente destituido por el Gobierno, no sometido a ningún tipo de blindaje en las causas ni en el plazo. Por tanto, eso no es una autoridad independiente de control, no es homologable al resto de las autoridades de control del mundo. Si eso quedara así en la ley, habría nacido una ley fallida. No, lo digo así de claro, lo he intentado expresar en los foros a los que he ido y en los escritos que he hecho. ¿Hay que atribuírselo a la Agencia de Protección de Datos? Pues en esto, y con esto casi finalizo, quedan 2 minutos, os diría cuál es mi perspectiva. La Agencia de Protección de Datos española, yo creo que primero ella misma no se ha mostrado muy interesada en asumir estas competencias. Esto ya es una valoración personal y bueno. Pero en segundo lugar, en el caso del Estado, hay ventajas e inconvenientes. Las ventajas es dar una respuesta uniforme a los conflictos entre transparencia y privacidad. Y además que ya hay montada una autoridad que sí es independiente. ¿Cuáles son las desventajas? Pues hay varias. En primer lugar, la Agencia Estatal de Protección de Datos actúa sobre ficheros públicos y privados, mientras que el acceso a la información es información pública. No coincide el ámbito subjetivo. Tampoco el objetivo. La Agencia de Protección de Datos es especialista en protección de datos, pero no en relaciones exteriores o en defensa o en propiedad intelectual, en el resto de las excepciones al acceso. En tercer lugar, la Agencia de Protección de Datos ya tiene una carga importante de trabajo, y en cuarto lugar, que cada vez me parece más importante, la Agencia de Protección de Datos española, al menos, tiene una lógica clara de la privacidad. Ha nacido, ya lleva unos años de ejecutoria, marcada por la defensa de la privacidad. Y tendría que realmente que refundarse o reconvertirse, si no se corre el riesgo que privilegie la privacidad sobre la transparencia. No es así, y con esto sí que de verdad termino, no ocurre eso en el caso autonómico. Y es que la ley, el anteproyecto de ley,
ha establecido como básico, esto es importante ir manifestándolo, la existencia de un órgano independiente. Curiosamente, cuando el del Estado de por sí no reúne las características de la independencia. Pero ha establecido que en el caso de las comunidades autónomas pueden crear pueden crear o atribuir las competencias a un órgano independiente, que además lo será también para conocer de las reclamaciones contra las decisiones de acceso a la información de las entidades locales. Lo cual, en algunas entidades locales piensan que va contra su autonomía local, pero bueno, el modelo es el de la protección de datos, está inspirado sin duda en eso. Las comunidades autónomas que no la creen pueden suscribir, si quieren, un convenio con la agencia estatal, pero si no, están obligadas a crearla. Bien, y con esto sí que termino. ¿Qué ocurre en el caso autonómico? Pues a día de hoy solo hay tres agencias o autoridades de protección de datos. En el ámbito autonómico no se dan ninguno de los problemas que os he contado, porque fundamentalmente su ámbito de objetivo son los ficheros públicos, es coincidente, tienen menor antigüedad que la española y una ejecutoria en la que, como bien ha dicho la directora, como bien ha dicho Esther, y refiriéndose también a la agencia vasca, en que ellos han estudiado, y la madrileña, esas relaciones entre transparencia y privacidad, no han sido unos fundamentalistas de la privacidad, sino han intentado buscar un equilibrio. Y por tanto, la excepción, finalmente, la excepción que en estos casos juega fundamentalmente la privacidad, no son las relaciones exteriores o la defensa o la persecución de los delitos. Aquí el ámbito es casi plenamente coincidente. Así que creo que en este caso, sin duda, aquellas comunidades autónomas que tienen agencia de protección de datos y las que la creen en el futuro, sería la ocasión para unificar las competencias en materia de transparencia y acceso a la información. Muchas gracias.